Thank you. Muy buenas noches. Es un privilegio volver a contactar con vosotros. Y después de haber hablado sobre cuáles son las cualidades de un administrador de las finanzas para prosperar en tiempos de crisis, hoy vamos a ver los ingredientes, es decir, los pasos prácticos que son imprescindibles para prosperar en el manejo de las finanzas. Important pour l'argent, c'est un enseignement sur comment l'argent, les finances. Os voy a compartir la pantalla. Hay varios principios que son básicos para un exitoso manejo del dinero. La base, el centro, es gastar menos de lo que se ingresa. Como dice Salomón, las manos ociosas conducen a la pobreza, las manos hábiles atraen riquezas. Salomón Evitar las dit que deudas y les salir mains qui de travaillent ellas amènent es à la richesse. prioritario. Ahorrar y establecer Mais planes a largo plazo son claves para nuestro bienestar en el futuro. Y ser generoso es otro principio que no debe de faltar en nuestro manejo del dinero. Qui nous permet de vivre. Vamos a ver estos principios en los siguientes On va voir 7 certains principes qui ingredientes. sont la base d'une gestion Desarrollar financière. 7 un plan ingrédients. de control de gastos. Esto es lo que vamos a mirar al Il faut principio. élaborer un plan Segundo, pour contrôler les establecer dépenses. metas y límites. Il faut fixer des En estos dos objectifs. puntos veremos las 5 Dans Cs. les 2 points, nous verrons les Las 5 Cs en 5 español, C. no sé si coincidirá La en francés. santé Hablaremos financière. de la salud financiera, Santé, salir de la deudas, santé financière. preparar el On futuro, va planificar parler la de comment s'en herencia sortir des y dettes, compartir. comment préparer l'avenir, la planification Como de hemos visto l'héritage et comment anteriormente, el control sobre las partager. finanzas Como es nous avons vu imprescindible. la dernière fois, Salomón il faut la dice, planification, c'est très asegúrate de important. saber cómo están tus rebaños, Et cuida mucho de Salomon nous tus dit, ovejas, pues las assurez-vous de savoir riquezas comment no son vont vos eternas, troupeaux. ni la Prenez fortuna soin de vos está moutons, siempre car segura. les richesses ne sont pas éternelles Si et la bien hoy fortune día n'est no pas toujours tenemos assurée. rebaños que controlar, sí que tenemos L'important, las c'est que finanzas. en ce moment, on n'a pas des Lo moutons, mais on a des importante dépenses, no on es a lo que ganamos, sino lo que gastamos. on a des Como richesses à gérer, dice en el fait. refrán, no es más rico el que Mais más il gana, y a un refrain sino qui el que dit, menos necesita c'est para pas celui vivir. qui gagne le plus, Para sinon hacer un celui qui plan de apprend à control de gérer. gastos necesitaremos las primeras 3 Cs. Nous devons Compromiso, faire au début pour mettre colecta un ordre y dans nos finances. clasifica. Nous devons apprendre à gérer Lo que 3 choses, debemos à hacer s'engager, al à collecter et à principio classer. para poner Ce que nuestras nous devons faire finanzas au début en orden pour es mettre el en ordre compromiso. nos Sin él, finances, c'est l'engagement, posiblemente no llegaremos sans a lequel buen nous ne puerto. pourrons pas peut-être Acuerdo con la pareja en el caso l'accord de deux dans un en couple, el caso de que estemos dans casados, un pero en el couple ou caso dans de le que cas vivamos de quelqu'un solos, qui vit seul, sería bueno tener el l'engagement compromiso avec de de alguna confiance, otra par exemple, persona de confianza que ce nos qui nous ayude aide y que ou podamos avec lequel nous compartir pourrons partager ce processus con él en el d'engagement. proceso. Compromiso para Établir des establecer reuniones pour periódicas para analyser analizar el la estado fiche financière, financiero. une fiche financière pour voir A l'état de buscar nos finances. herramientas también para anotar los movimientos On peut trouver des contables, ya outils qui sean permettent gastos, ingresos, d'enregistrer les etcétera. mouvements comptables, Para qu'il ello, s'agisse de dépenses, pueden de haber revenus. plantillas de Il y a Excel o des alguna applications, il y apps a des modèles para d'Excel. el móvil. Et Y sobre à todo, compromiso apprendre para estar dispuesto a tomar decisiones por difíciles que puedan llegar a ser. Perdón, El segundo punto, la segunda C es Moisés. colecta. Colecta es recoger los Moisés. gastos de los últimos 3 meses, por ejemplo, y hacer una extrapolación anual. Y si fuera posible, el de un año completo. Para ello necesitamos recoger los tickets de compra, los extractos bancarios, los gastos de tarjetas, los pagos domiciliados, impuestos, seguros, etc. Una vez que los hemos recogido, el siguiente punto es clasifica. Clasificamos los gastos e ingresos por familias y los agrupamos en 4 grandes grupos. Ahora sí. Obligaciones o gastos fijos, ahora veremos de qué se trata, necesidades o gastos variables, necesidades futuras o ingresos. Estos 3 gastos o grupos de gastos nos ayudarán a poner prioridades en el siguiente paso, que es el de establecer las metas y límites. Los gastos y obligaciones son aquellos gastos
que debemos pagar rigurosamente periódicamente, como el alquiler, recibos de energía, impuesto, pago de deudas. El segundo grupo es los gastos variables o necesitares. Son aquellos gastos en los que tenemos la posibilidad de poder modificarlos, como son la ropa, comida, gastos médicos, seguros, entretenimiento, estudios, etc. Este grupo es donde los gastos pueden descontrolarse con mayor facilidad. El tercer grupo son los ahorros o necesidades futuras. Son aquellos gastos que tenemos planificados para compras futuras, como reformas de la casa, coche, universidad para los hijos, vacaciones, Moisés, abrir un negocio, planes de pensiones, etc. Y Moisés, los ingresos no solo son los que vienen de la nómina, sino que podemos añadir algún trabajo esporádico que podamos realizar, ventas de objetos de segunda mano, devoluciones de la renta si las tenemos y regalos que nos hagan en efectivo. Lo ideal Moisés, 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 Moisés. Pucha. Sí, ahora sí. Correcto. Moisés, ¿me escuchas? Una Moisés, vez que tengamos Moisés, todos los datos recogidos, Moisés, los podemos colocar en una Moisés, hoja de cálculo similar a la de la pantalla. En el caso que no dispongan de ninguna, puedo enviarles por correo electrónico alguna. En este caso, les agradecería que añadieran su email en el chat y luego yo les paso las hojas. Ya podemos Moisés, pasar al siguiente ingrediente. Establecer metas y límites. Los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados, puro. ¿Hay algún problema que se me está cerrando el audio? No sé cuál es el problema, pero bueno, Moisés, intentaremos subsanarlo. Moisés, 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 Bueno, este es un paso muy importante y en el que debemos dedicar tiempo y como dice el proverbio, si está bien pensado, conseguiremos éxito en nuestra planificación financiera. Ya vimos en la anterior charla lo importante que es una planificación, un orden en nuestras finanzas. Y vamos a ver los dos siguientes Cs que nos faltaban. Corrige y controla. Corrige. Una vez que hayamos colocado todos los gastos y todos los ingresos, si los ingresos son superiores a los gastos, bravo. Pero si los gastos son superiores, debemos utilizar las tijeras. Aunque el resultado haya sido positivo o la suma de los ingresos sea superior a la de los gastos, debemos de examinar si nos faltan Moisés. algunas partidas de gasto que añadir, como son las partidas de ahorro, inversión, generosidad y amortización de deudas. Los ahorros, la generosidad, la amortización de deudas, las deberíamos de tratar como gastos. Es decir, que a principio de mes deberemos de planificarlas como planificamos otros gastos. Añadamos estos gastos en nuestra plantilla y veamos ahora cómo queda nuestro saldo. Ahora nos tocará hacer un presupuesto. Y para ello, con toda probabilidad, nos tocará hacer algunas correcciones en el apartado de gastos. Este proceso posiblemente sea algo doloroso. Y aquí es un buen momento como pareja o a nivel individual acercarnos al Señor y pedir su ayuda. El Señor tiene planes de bienestar para nosotros, como se lo dijo al pueblo de Israel. Aunque a veces para llegar a ese bienestar tengamos que pasar algún tiempo de dificultad. Dice el texto: entonces me invocaréis y vendréis a suplicarme y yo os escucharé.
porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de daros un futuro y una esperanza. Esa es una gran esperanza que el Señor nos da cuando planificamos. Bien, una vez hayas hecho un presupuesto, añadiendo el ahorro, las inversiones, el pago de las deudas, necesitarás corregir algunas partidas, que suelen significar gastar menos o ganar más, o las dos cosas. Hay decisiones difíciles en este apartado, como por ejemplo, quizás tener que cambiar de vivienda o compartirla, salir un año de la universidad para trabajar y ganar dinero, quitar a los hijos de la escuela privada, salir menos de copa, cambiar de plan de celular o de wifi, quizás vender posesiones que no son necesarias, incluso regresar al país de origen, como hemos visto en algunos casos. Bien, bienvenidos al mundo real. Hasta ahora hemos estado trabajando sobre el papel o sobre una hoja de cálculo. Ahora nos toca hacerlo realidad en el mundo real, controlar lo que está en el presupuesto. Tenemos que controlar que se cumpla. Ahora es cuando el compromiso entra en acción y entramos en un proceso que puede ser doloroso, quizás un proceso que nos puede angustiar, pero tenemos a un Dios que está predispuesto a concedernos lo que está en nuestro corazón. Como dice el texto, que el Señor te responda cuando estés angustiado, que el nombre de Dios de Jacob te proteja, que te envíe ayuda desde el santuario, que desde Sión te dé su apoyo, que se acuerde de todas tus ofrendas, que acepte tus holocaustos, que te conceda lo que tu corazón desea, que haga que se cumplan todos tus planes. Bien, es importante ahora determinar a qué se dedica cada cantidad de dinero en cada apartado de nuestra planificación, para evitar gastar en lo que no está planificado. Si hemos acabado el dinero de la partida antes de finalizar el mes, no hay más gastos. Es aconsejable que tengamos un sistema para saber lo que llevamos gastado en cada apartado durante el mes. Para controlar el saldo actual de cada gasto, podemos usar algunas herramientas como, por ejemplo, un software o apps que podemos instalar en el ordenador o en el smartphone, disponer de cuentas bancarias separadas por tipos de gastos o el sistema de botes o sobres. Este es un sistema que nos permite controlar los gastos en cada momento del mes, ya sea en sobres o en botes de cristal. Una vez ingresada la nómina, colocamos la cantidad asignada a cada gasto y una vez se acabe esa cantidad no podemos gastar hasta el próximo mes. Y si sobra alguna cantidad, o bien la podemos utilizar para ahorro o para cubrir otro gasto. Cumple la planificación como si de esto te fuera la vida. Uno de los límites de gasto es el modo de vida que hemos visto en la parte de ser feliz, ¿no? De la curva de la satisfacción. Debemos de llegar a responder la pregunta, ¿cuánto es suficiente? Cuando respondemos cuánto es suficiente, podremos ahorrar, invertir en el futuro, en la herencia, etc. Permitidme, les voy a compartir un vídeo. Un segundo. Muy bien. Espero que lo veáis. Te explica tú.
El contentamiento es clave para cumplir con la planificación, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que, si tenemos ropa y comida, contentémonos con ello. Libertad, salud financiera. ¿Qué es lo contrario de la libertad? ¿Qué nos hace perder la libertad en las finanzas? La generación de nuestros abuelos evitaba pedir prestado, ya que lo consideraban como una desgracia. Sabían que tener deudas era estar en servidumbre con el acreedor. Amaban la libertad, aunque eso les ocasionaba un sacrificio en su manera de vivir. Pero en la actualidad hemos incorporado el endeudamiento como una disciplina más en nuestras finanzas. Y es que constantemente recibimos mensajes que endeudarse es bueno, es un medio para prosperar. Salomón dice, el que pide prestado es sirviente del que presta. El ahorro es el mejor antídoto para las deudas. Si ahorramos al menos un 10% de nuestros ingresos, podremos hacer frente a gastos en el futuro sin endeudarnos. El ahorro no solo debería ser respecto al dinero, sino a la comida, a la ropa, al coche, a la casa, etc. Debemos maximizar el uso de cada cosa para ahorrar. Lo otro es la libertad de las cosas. ¿Estás apegado a las cosas? ¿Tu estado emocional depende si tienes el último modelo de...? Bien, el siguiente punto es pagar las deudas, salir de las deudas. Ya hemos visto que el acreedor es el amo del deudor o que los ricos son los amos de los pobres. Pero en el caso de que estemos endeudados, la Biblia no nos deja ninguna duda en lo que hay que hacer. No niegues el bien a quien se le debe cuando esté en tu mano el hacerlo. No digas a tu prójimo, ve y vuelve y mañana te lo daré cuando lo tienes contigo. Pagad a todos lo que debéis, lo dice en el Nuevo Testamento. Bien, vamos a ver 9 pasos para salir de las deudas, inspirado en el ejemplo de una viuda que salió de las deudas y que tenemos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, del versículo 1 al 7, la viuda y el aceite. Vamos a leer el texto. La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo, mi esposo, tu siervo, ha muerto, y tú sabes que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? Tu sierva no tiene nada en casa,
le respondió. Bueno, excepto un poco de aceite. Eliseo le ordenó, sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas. Luego entra en casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos les pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más. Y él respondió, ya no hay más. En este momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó, ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre, podréis vivir tú y tus hijos. Bien, lo que vamos a ver ahora son los 9 pasos que aprendemos en este pasaje. ¿Y qué son? Empieza la batalla, busca la ayuda de Dios, evalúa tus activos, obtén ayuda de los demás, cierra la puerta, confía en Dios, trabaja, paga deudas y disfruta de la provisión de Dios. Lo primero que vemos en esta historia es que la deuda contraída con su acreedor pone en peligro la libertad de sus hijos y su propia subsistencia. Los deudores son esclavos de sus acreedores. La Biblia nos alerta que estar en deuda pone en peligro nuestra libertad. ¿Cuántos países, debido a su sobreendeudamiento, no pueden tomar libremente decisiones sobre sus presupuestos? A nivel personal, un sobreendeudamiento puede llevarnos a perder el efectivo, a perder nuestros activos que avalan la deuda y perder la libertad de manejar nuestras finanzas como nos plazca. Las deudas pueden dominar nuestra vida en vez de dominar nosotros a las finanzas. Vamos a ver el primer paso. Empieza la batalla. Dice el texto, la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo. Estaba en una situación muy angustiante e iniciaba una batalla justo después de fallecer su marido. No solo había perdido a su esposo y quizás la fuente de ingresos, sino que además estaba a punto de perder a sus hijos. La palabra nos recuerda, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si tú estás en una situación crítica de endeudamiento, te animo a que empieces la batalla. ¿Qué es lo que más temes? ¿Tus acreedores? ¿Tu reputación? ¿Tu futuro? ¿Tienes miedo? Pues haz frente al miedo con Dios. Pablo experimentó en su vida situaciones de todo tipo y nos anima diciendo, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. El segundo paso es buscar la ayuda de Dios. Lo primero que hace esta viuda es buscar la ayuda de Dios a través de Eliseo. Y además era una familia fiel al Señor. Dice el texto, mi esposo, tu siervo, ha muerto y tú sabes que él era fiel. Dios nos está invitando a acercarte a él para pedirle ayuda. No os inquietéis por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presentar vuestras peticiones a Dios y dadle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios espera de nosotros que demos ese primer paso para clamarle, para quejarse con gritos, pidiéndole favor y ayuda. Si lo hacemos de todo corazón, Él dice que nos responderá y además nos dará a conocer grandes cosas que ni nosotros podemos llegar a imaginar, como dice el texto. Clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes.
Tienes muchos motivos para orar, para clamar al Señor cuando estás en medio de deudas. Hay muchos motivos. Admitir, reconocer si hemos cometido errores financieros, si estamos en esta situación por decisiones incorrectas. Pedir por ayuda sobrenatural. También pedir para tener autodisciplina, la autodisciplina necesaria para organizar mi vida de una manera correcta y equilibrada. Y también pedirle por capacidad para aprender a administrar las finanzas. El tercer punto es evalúa tus activos. ¿Y qué puedo hacer por ti?, le pregunta Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? Oh, su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Es muy común, cuando estamos en momentos de ansiedad por motivos de las deudas, que alguien nos pregunta que si tenemos cómo pagar las deudas o si podemos pagarlas. Y lo primero que digamos sea, no tengo nada. Pero si lo pensamos sosegadamente, podemos ver que sí disponemos de cosas, aunque no les estemos dando la importancia a estas cosas. No subestimemos nada de lo que tenemos, aunque nos parezca insignificante. Dios siempre comienza con lo que tenemos y no con lo que no tenemos. En el caso de la viuda, utilizó el poco de aceite que tenía. Dios puede multiplicar lo que pone en nuestras manos o lo que nosotros ponemos en las suyas. Dios usa un frasco de aceite para liberarla financieramente. La pregunta es, ¿qué tenía la viuda? Podemos contestar que solo tenía un poco de aceite, pero no es del todo correcto. Tenía a Eliseo, tenía la reputación de su esposo, tenía los hijos, tenía vecinos dispuestos a prestarle jarras, la capacidad de trabajo y de venta y la intervención sobrenatural de Dios. ¿Qué tienes tú? Haz una lista de tus activos. Revisa todo aquello que te puede ayudar a salir de las deudas. No solo las cosas materiales, sino también personas, habilidades, tu fe, que puede ayudarte más de lo que te imaginas. El siguiente punto es obtén ayuda de los demás. Eliseo le ordenó, sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas. La viuda encontró ayuda por parte de Eliseo, también de sus hijos y vecinos que le ayudaron en el proceso de librarse de las deudas. ¿Acaso nosotros no tenemos quien nos pueda ayudar en este proceso? Como pudimos ver en los primeros pasos, Dios primero es a quien primero debemos acudir. Pero seguro que tenemos personas a nuestro alrededor que nos pueden ayudar, ya sea porque nos entienden, nos quieren, tienen conocimiento y capacidades para echarnos una mano, como hicieron los vecinos de la viuda. Los familiares, ellos siempre estarán. Si tiene algo especial la familia, es que siempre será nuestra familia. Pregúntate, ¿quién te puede ayudar en este proceso? Dios puede poner personas que nos ayuden a tomar las mejores decisiones en cuanto a salir de las deudas. Pero ojo, ¿a quién pedimos ayuda? El siguiente punto, el quinto, es cierra la puerta. Uno de los pasos más importantes en nuestro proceso para salir de las deudas es el siguiente: cierra la puerta. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Este texto hace un énfasis especial en cerrar la puerta. Cerrar la puerta tiene varios significados, pero uno de ellos es el de cerrar, bloquear todas las distracciones de publicidad y deseos. Y es que cuanta más televisión vemos, más gastamos. Cuanto más catálogos en papel o online vemos, más gastamos. Cuanto más salimos de tiendas, más gastamos. Cerremos la puerta a nuevas deudas. Cerremos la puerta para no ver lo que no tenemos de afuera y fijémonos en lo que tenemos dentro y contentémonos con ello. Hagamos sacrificios, es decir,
reduzcamos los gastos actuales y creemos un excedente que podamos utilizarlo para amortizar las deudas. Hagamos una lista de las deudas. Nos ayudará a visualizar la batalla que debemos de ganar. Este es un ejemplo de deudas, de mayores a menores. El siguiente punto es confía en Dios. Una vez que hemos decidido empezar la batalla, buscar la ayuda de Dios, evaluar los activos que disponemos, rodearnos de personas que pueden ayudarnos y habiendo hecho el ejercicio y sacrificio de reducir gastos y adaptarnos a la nueva situación, nos queda confiar en Dios. La viuda confió en Dios y en el consejo de Eliseo y entró con sus hijos a llenar las vasijas de aceite, cuando ella sabía muy bien que no disponía de aceite suficiente para llenar aquellas vasijas, pero confió en que Dios proveería. Y Dios puede hacer que toda gracia te abunde, de modo que en todas las cosas, en todo momento, teniendo todo lo que necesites, abundarás en toda buena obra. Dios es predecible en cuanto a que va a suplir lo que necesitamos. Lo que no es predecible es en la forma en que lo va a hacer. Ahora, eso sí, Dios iniciará su obra sobrenatural en el punto donde nosotros no podemos hacer nada más. Pero, ¿hemos hecho todo lo posible que esté en nuestras manos? ¿Se ha maximizado lo natural? Es decir, lo que está en nuestras manos, de lo que disponemos. ¿Estamos cumpliendo el presupuesto de crisis que nos hemos trazado? ¿Somos disciplinados? Dios multiplicará nuestro aceite en función de cómo ejercitemos la fe, en función de cómo confiemos en Él y de cómo dependamos de Él. Una vez que hemos hecho este paso, los siguientes son pasos que nos llevan a trabajar y a elaborar un plan para salir de las deudas. El punto 7 es, ya nos quedan 3 pasos que empiezan con iniciativas que debemos emprender nosotros. Y lo primero es trabajar y trabajar duro. Dice que la viuda se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Es decir, se puso manos a la obra y a trabajar. Sí es verdad que Dios puede obrar sobrenaturalmente, pero debemos maximizar primero lo que está en nuestras manos, como intentar generar un nuevo ingreso, incrementar las entradas de dinero, trabajando duro. Quizás podemos hacer horas extras si está en nuestras manos. ¿Es posible acceder a una nueva responsabilidad en nuestro trabajo actual, un cargo que comporte una compensación mayor? ¿Podemos dedicar parte de nuestras horas libres y nuestros talentos o habilidades en otro trabajo? ¿Podemos deshacernos de cosas que ya no utilizamos y las podemos vender y convertirlas en dinero? ¿Hemos buscado si existe alguna ayuda social a la que pudiéramos acceder? Dios premia el trabajo duro. Nuestra responsabilidad es esforzarnos. Como dice Salomón, las manos ociosas conducen a la pobreza, las manos hábiles atraen riquezas. Bien, el penúltimo paso y a fin de cuentas el objetivo de este proceso es pagar las deudas. Dice el texto, la mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó, ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas.
Como hemos leído anteriormente, la Biblia nos enseña que no niegues el bien a quien se le debe, cuando esté en tu mano el hacerlo. No digas a tu prójimo, ve y vuelve y mañana te lo daré cuando lo tienes contigo. Aquí tenemos algunos pasos prácticos que podemos hacer para pagar nuestras deudas. Primero, hablar con los acreedores. Quizás nos pueden dar algunas facilidades para pagar las deudas. Tenemos el ejemplo de lo que está ocurriendo con la pandemia actual, que se están facilitando los pagos de alquileres y también las hipotecas. Todos los acreedores tienen derecho a recibir algo de dinero. Una vez hecho este paso, hagamos un plan de devolución de la deuda. Tanto por radio como televisión y prensa se nos ofrecen financiar las deudas en un solo recibo que suele ser inferior al total de las cuotas que estamos pagando por todos los préstamos. Pero lo que no se nos publicita es que estaremos pagando deudas durante muchísimos años a un interés que está por encima de la tasa de interés actual. Salir de las deudas para entrar en una deuda mayor no es la solución. La solución es sacrificarse ahora para obtener la libertad total mañana. Una de las formas es lo que se le llama bola de nieve, que consiste en lo siguiente. Primero, y en el caso que tengamos más de 2 acreedores, es clasificar las deudas de menor importe a mayor en 2 grupos. Y luego, una vez que lo tenemos, clasificamos las deudas pequeñas como las grandes por la tasa de interés de mayor a menor. Como vemos en el ejemplo, existen 3 deudas de importe menor, consumo, coche y muebles, y las organizaremos por tasas de interés. Y finalmente dejamos la de mayor importe, que en este caso es la hipoteca. Una vez que tenemos ordenadas las deudas de acuerdo con los procedimientos anteriores, deberíamos añadir una cantidad mensual para amortizar las deudas que añadiremos a todas las deudas, pero usando mayor cantidad en las deudas menores y con mayor tasa de interés. En el nuevo ejemplo vemos cómo se añade una columna, pago extra, y se distribuye las cantidades mensuales en cada una de las deudas. Con ello, conseguiremos cancelar más rápido y primeros las deudas más pequeñas y de mayor tasa de interés. Y a medida que cancelemos la primera deuda, utilizaremos el importe de esta en la siguiente deuda. Y así conseguiremos reducir tanto el tiempo como los intereses. Este paso lo iremos haciendo con las siguientes deudas. A medida que vayamos cancelando las deudas pequeñas, nos iremos sintiendo mucho más animados a pagar las deudas grandes. Si lo vemos un poco complejo, me podéis poner en el chat y quizás os pueda enviar alguna hoja de cálculo para ayudaros. El último punto, disfruta la provisión de Dios. El último paso es disfrutar de la provisión de Dios. La historia acaba diciendo, Eliseo dice, con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Confiemos siempre que Dios proveerá. Así que mi Dios os proveerá de todo lo que necesitéis conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. En esa esperanza debemos confiar y vivir de acuerdo con ellas. Pasos para no volver a endeudarnos. Aprende a ser feliz con lo que tienes. Aprende a ahorrar para no tener que pedir prestado. Ahorra ahora y compra después. Sé generoso con otros. Posiblemente otros lo han sido contigo durante este proceso. Espero que estos 9 pasos nos ayuden a tomar las mejores decisiones para salir de las deudas. Hablando de las deudas, para Salomón era muy importante este tema, el de avalar. Y ya lo refleja en varias ocasiones en sus proverbios o consejos. No te comprometas por otros ni salgas fiador de deudas ajenas, porque si no tienes con qué pagar, te quitarán hasta la cama en que duermes. El hombre falto de entendimiento se compromete y sale fiador a favor de su prójimo.
hijo mío, si das tu firma como fiador de alguien a quien apenas conoces, te metes en un gran problema. Ese compromiso puede atarte como los lazos de una trampa. De ser posible, apresúrate, líbrate de él, ármate de valor, ve y ruégale que quite tu nombre. A alguien le puede sorprender esto, ¿no? Incluso si nos referimos a los hijos. Pero antes de avalar ninguna inversión, estemos seguros de que tiene viabilidad. En el caso que los bancos no le concedan un crédito ni encuentren socios capitalistas que estén dispuestos a financiar el negocio, entonces da por perdido el dinero. Ya estamos acabando. El siguiente punto o principio o ingrediente es prepara el futuro. Por eso, cuando vengan los buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando lleguen los tiempos malos, ponte a pensar que todo viene de Dios y que nunca sabemos lo que nos espera. Otro proverbio. Al necio no le faltan las palabras. ¿Quién puede decir lo que ha de suceder si nadie sabe nada del futuro? Daría la sensación que Salomón conocía la situación de la seguridad social en nuestros países. Yo inicié mi plan de pensiones a los 50 años, pero aconsejo iniciarlo antes, ¿no? Y en nuestro país hay ventajas fiscales que son muy interesantes. Penúltimo punto o ingrediente. Planifica la herencia. El hombre de bien deja herencia a sus nietos. Salomón no solo nos insta a dejar herencia, sino también nos aconseja dejarla a los nietos también. Y si os dais cuenta, no dice el hombre rico, sino el hombre bueno. Es decir, no es una excusa el no ser rico para no dejar herencia. Ahora, sin embargo, probablemente no sea sabio dejarles a tus hijos grandes riquezas si no son maduros y no han recibido formación sobre cómo administrar el dinero. Ya que el mismo Salomón nos dice, la herencia adquirida deprisa al principio no será bendecida al final. El último punto. Compartir. El que no atiende a los ruegos del pobre tampoco obtendrá respuesta cuando pida ayuda. Vamos a ver un vídeo. Un niño que ha robado unas medicinas de una farmacia y dice que es para su madre, y el tendero dice, ¿es que tu madre está enferma? Sí. Y el tendero le paga a la farmacéutica y le regala una bolsa para hacer una sopa de vegetales. Treinta años después, un pobre también le pide y le regala una bolsa con la sopa de verduras. Y el total sube 792.000. Una cantidad bastante grande. Para ello tienen que vender la tienda. Ella recibe la factura. Y la factura dice que no tiene ningún coste. Y no solamente que no tiene ningún coste, sino que dice que ese gasto ya se pagó hace 30 años. Con 3 paquetes de medicamentos y una sopa de verduras.
Y es que aquel niño hoy era el doctor que lo sanó. Es una historia real. La generosidad es un viaje de ida y vuelta. Somos generosos porque Dios ha sido antes generoso con nosotros. Y como personas también la generosidad satisface no solo al receptor de nuestra generosidad, sino que nos llena de satisfacción a nosotros mismos. Una historia que se cuenta en Medio Oriente sobre Suleimán, que es Salomón, pero se cuenta sobre todo en las zonas árabes y en India, es que un mendigo estaba pidiendo dinero al costado del camino cuando pasó a su lado nuestro famoso amigo de Oriente Medio, Salomón, el sabio rey del imperio de Israel. Y lo miró y con gesto bondadoso le dio unas cuantas monedas de oro. Uno de los escoltas que cabalgaba a su lado, sorprendido por la generosidad de Suleimán, le dijo: mi señor, algunas monedas de cobre podrían haber satisfecho adecuadamente la necesidad de este mendigo. ¿Por qué darle oro? El hombre más próspero del mundo miró a su acompañante y le contestó con una sonrisa y mucha sabiduría: unas monedas de cobre podrían haber satisfecho la necesidad del mendigo, pero las monedas de oro satisfacen la generosidad de Suleimán. Bien, hay muchas formas de poder ayudar a los demás y de ser bendición a los demás, ¿no? No solamente con dinero, ¿no? Pero ser cortés, ser amable. Nosotros también aconsejamos regalar un curso de Tu Dinero Cuenta, que es uno de los cursos que nosotros damos sobre mayordomía financiera a alguna pareja joven. Regalar ropa que no hayas usado en el último año. Tomar un porcentaje de tus ingresos y llevarlos a tu comunidad de fe, o crear un fondo de generosidad. Permitir que una ONG use parte de tus oficinas. Dedicar tiempo a visitar un orfanato, a un hospital. Invierte dinero en un comedor infantil. Ofrece tus servicios profesionales o capacidad gratuitamente a alguna ONG, ¿no? Aprendamos a dar en un nivel económico que no solo satisfaga las necesidades físicas de los demás, sino que por encima de todo satisfaga la generosidad y la integridad de nuestro corazón. ¿Y cómo dar? Bien, hoy no tenemos tiempo para meditar en el ejemplo de los hermanos macedonios, que siendo pobres ayudaron y ofrendaron a favor de los hermanos de Jerusalén. Pero podríamos resumirlo en dar con alegría, con gratitud, genuinamente, espontáneamente y generosamente. No voy a añadir más sobre este ingrediente que da para todo un estudio completo. Aquí tenemos varias de las claves de éxito para prosperar en nuestra vida financiera, que pasan por hacer varias cosas, pero sobre todo el ser personas, que tengamos un sentimiento, una actitud, una mentalidad y una base que nos permita edificar la prosperidad en nuestras vidas. Muchas gracias.